Por fin, las cosas están cambiando en el frente ucraniano. Se los dije, desde el mes de febrero, los ucranianos han recuperado más territorio del que han perdido. Es decir, los rusos siguen avanzando, lanzando ofensivas y, aún así, están retrocediendo. Los remito al video en el que hablo de esta guerra de drones que los ucranianos están ganando en el campo de batalla. Pero ahora, también está ocurriendo algo fundamental en la guerra estratégica. La línea del frente sirve para la propaganda de Putin cuando dice que tomó 3 pueblos, aunque haya perdido 5 del otro lado. Pero en realidad, no es ahí donde se está jugando la guerra hoy en día, es la guerra de largo alcance. Y en la guerra de largo alcance, los ucranianos, desde el mes de marzo, han estado lanzando más misiles de largo alcance, FPV, Flamingo, Yoti, etc., que lo que los rusos logran lanzar. Y además, hay una cantidad de impactos directos que es más importante. Pero donde hay un cambio estratégico es en lo que ha estado ocurriendo desde la semana pasada, con ataques directos y en gran cantidad directamente sobre Moscú, incluso con pruebas de drones que los rusos no logran detener. Entonces, primero, les voy a poner un fragmento de mi intervención de anoche en LSI para hablar de este tema, y después les explico las causas de este éxito. Son imágenes realmente increíbles las que hemos visto desde hace varios días, donde los ucranianos logran golpear de manera repetida, muy visible, muy eficaz en Moscú. Díganos algo sobre esto, Xavier Titelman. Los drones, de nuevo, como veíamos antes con Irán, tenemos una dimensión realmente nueva e impensable hace apenas algunos años. Entonces, estratégicamente, los ucranianos han tomado la ventaja en el frente con los drones para realmente levantar la línea del frente. Y a larga distancia, desde el mes de marzo, los ucranianos tienen 2 cosas. Disparan más que los rusos, especialmente porque los iraníes dejaron de suministrarles Shahed. Así que eso también influye en cierta cantidad. Pero, en términos generales, los ucranianos producen entre 200 y 250 drones de muy largo alcance por día, contando los misiles de crucero, etc., que pueden llegar hasta 2.700 kilómetros para los ataques más lejanos. Y lo que fue sorprendente también es la capacidad de pasar completamente las líneas de defensa aérea que se habían establecido en el momento del desfile del 8 de mayo. Los rusos acumularon 3 líneas de defensa de pensamiento y eso pasó en 2 días. Normalmente, se intenta hacer eso de noche para tratar de no ser detectados por quienes van a disparar. Los ucranianos se permiten pasar 2 días a través de todas las líneas de defensa, hasta el corazón de Moscú, a 3 kilómetros del Kremlin, para atacar infraestructuras petroleras, estratégicas, fábricas, y lograron concentrarlo todo al mismo tiempo en la ciudad. Y yo estaba el sábado en Kiev y no entendía qué estaba pasando. Había una especie de fiesta, todos ponían la radio a todo volumen y había música. Era el año 2000. Y eso se volvió un eslogan, de hecho les leo. Entonces hay un responsable de drones en Ucrania que se llama Robert Brovdi, y se volvió una especie de estrella allá, obviamente, porque es el hombre que organiza todo eso. Y él dice, a partir de ahora, Moscú nunca vuelve a dormir. Sí, a mí lo que me gusta, y entonces, esa música tecno. La gente anda con la ventana abierta en el coche, y todos escuchan eso en todas partes. Es como una especie de fiesta. Vamos, volvamos a nuestro tema. Miren, escuchen bien esta secuencia. Se oyen los gritos de los rusos porque esta vez la guerra está realmente en su casa, ¿eh? Yo he escuchado testimonios donde la gente en los aviones se persigna antes de despegar de Moscú porque piensan que un dron puede chocar con su avión en cualquier momento. Son los que siguen. Y bueno, evidentemente, lo que los rusos hicieron en Kiev, ellos van y los ucranianos van a hacer lo mismo. Ahí vemos, están disparando a un edificio civil. Exactamente lo que los rusos hicieron durante años. No es cualquier edificio, es un edificio civil. Y ahí están las imágenes. Y de eliminaciones selectivas también. Es decir, de acuerdo, entonces en realidad son objetivos. No, era luego en los acuerdos. Un edificio... Es un edificio civil. Y era el piso en el que vivía un responsable. No, pero no tengo dudas. Y hubo muertos, es un edificio civil, sea como sea, siempre hay efectos colaterales. El mundo perfecto no existe. Entonces, una vez más, vemos que están exportando esa guerra que sufrieron durante años. La están exportando a Rusia. Así de simple. Sí, pero todavía queda un aliento. Al apuntar, los objetivos están ahí hasta que sea un hombre o que sea... Sí, eso, estoy de acuerdo. No es posible. Sí, un círculo desigual... Es como la historia de la motito, del scooter que voló el puente. Hay que recordar la frase de Xi que le dijo a Trump y que Trump repitió. Xi le habría dicho la semana pasada o hace 10 días, le dijo que Rusia está en una mala situación, en un mal momento, y el próximo año la situación será catastrófica para los rusos. Hay que destacar también la habilidad de Zelensky. Ha sobrevivido a todo, a todo. De todos modos, es muy impresionante.
Incluso hay información en la prensa estadounidense de que ahora se está liberando un poco de la tutela estadounidense, diciéndose a sí mismo que en el fondo puede prescindir de los estadounidenses. Y se libera de las supuestas líneas rojas. Ha sobrevivido a todas las líneas rojas. Ha atacado masivamente Moscú. Pero en 2022 nos decían que si había cañones César en Lutre, nos iban a lanzar misiles rusos. Y ahora él ataca masivamente Moscú. Y lo más interesante son esos otros videos donde se ve a rusos que dicen, frente a Fast Furious que se graba en Telegram, le preguntan a los ucranianos, ¿qué les hemos hecho? Es ver el nivel de censura en Rusia, donde mucha gente no sabe que en realidad hay una guerra. Pero lo que también vemos aquí una vez más es a Putin agitando sus bombas, sus misiles nucleares desde el inicio de esta guerra en Ucrania. Ahí vemos la capital de un país que tiene un arma nuclear siendo bombardeada desde hace semanas. Hace unas semanas en San Petersburgo también se bombardeaba de una manera muy similar porque también hay refinerías de petróleo. Las explosiones y los incendios eran tan fuertes que se podían ver desde Estonia. Y Rusia obviamente responde bombardeando Ucrania, pero no tenemos ese fuego nuclear que todos temían al principio de la guerra. Y aquí digo lo que he dicho desde hace 4 años y medio, que si hubiéramos armado a Ucrania como se debía desde el primer día, esta guerra ya habría terminado. ¿Sobre lo nuclear? Pues les dije a todos que ganamos 2 años de... Y ahí está pasando algo. Es un anuncio según el comandante de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrskyi. Los soldados ucranianos lograron por primera vez llevar a cabo más ofensivas en el frente que las que llevaron a cabo los rusos. Desde el mes de febrero, los ucranianos están recuperando territorio de los rusos. Es decir, el frente se ha invertido debido al dominio de los drones. ¿Qué es realmente? En resumen, hay que entender que a partir de finales de 2024, los rusos apostaron todo a la fibra óptica, todas sus tecnologías, toda su industrialización, y fue un callejón sin salida. Los ucranianos, claro, hoy en día lanzan 40.000 drones de fibra óptica por mes, lo cual no es poca cosa. Pero además de eso, la inteligencia artificial es más eficaz que los drones, que la fibra óptica. Los repetidores, la resistencia a las interferencias, son más eficaces que la fibra óptica. Y los rusos, su principal fábrica de fibra óptica fue destruida por los bombardeos ucranianos. Y la producción china, ellos triplicaron el precio. Así que los rusos están sufriendo en el frente. Como ya lo vieron, hay una acumulación de destrucción en el territorio de la Federación de Rusia, ya sean las refinerías gigantes como Chelyabinsk o como Ryazan. Y al final, 21 de las 38 refinerías rusas más grandes han sido dañadas, totalmente destruidas o puestas fuera de servicio. A eso se suman al menos 300 tanques de combustible, cuya destrucción está comprobada solo por las imágenes que los ucranianos pueden proporcionarnos de esos ataques, ya que, una vez más, todos estos ataques están documentados. En total, para los rusos, eso representa $10.000 millones en daños materiales directos solo en las refinerías. Estas destrucciones, obviamente, impiden a Rusia exportar su combustible. Y eso representa además una pérdida de $40.000 millones para la economía rusa. A eso se suman, obviamente, más de $80.000 millones en costos por las sanciones, ya que el petróleo ruso ya no puede venderse al precio normal desde el inicio de la guerra. Y además, hay que considerar el costo de la exportación, que se ha disparado para los rusos, porque tienen que comprar una flota de barcos. Estamos hablando de miles de millones de dólares que se han invertido en comprar barcos en mal estado. Así que son entre $5 y $15 de sobrecosto, relacionado con la exportación para poder proteger su flota contra los drones navales ucranianos, contra las interceptaciones que pueden ocurrir en cualquier parte, las escoltas, etc. Así que todo eso hace que la riqueza petrolera rusa, que antes se destinaba al 100% al presupuesto militar, se desplome. El 40% del presupuesto del Estado proviene del petróleo y el gas. El 40% del presupuesto del Estado era para apoyar la guerra en Ucrania. Así que hoy en día están en una situación económica. Les remito a los videos anteriores, que es muy complicada. Pero lo interesante es cómo los ucranianos logran estos resultados. Primero, hay una mejora en la inteligencia. Los ucranianos ahora pueden identificar mucho más fácilmente que antes dónde se encuentran los sistemas de defensa aérea rusos, en particular con medios de triangulación sin entrar en detalles. Por ejemplo, tienen sensores, que pueden estar en drones, en globos o en sistemas que están en tierra. Y luego, muy rápidamente, van a ser capaces de triangular. Se percibe que hay un radar ahí. Se percibe que el radar está ahí. En el punto de intercepción, envían un dron. El dron va a buscar su objetivo. A veces hasta el impacto en tierra, dirigido directamente por un operador humano. O hay sistemas de reconocimiento automático, con reconocimiento de formas,
que van a permitir destruirlo sin que haya un humano en el proceso. E incluso en entornos donde hay interferencias, sin señal de GPS, etc., la inteligencia artificial permite llegar hasta el impacto. Después, los ucranianos, está la puesta en servicio de los nuevos drones. Ya he hablado de esto varias veces. Hay 6 que deben entrar en servicio a principios de este año. Entonces, ahora estamos empezando a ver todos estos nuevos equipos. Hay una mejora importante de los sistemas anteriores, que resisten cada vez más a las interferencias y a la guerra electrónica. Los ucranianos también están logrando establecer redes de comunicación que permiten llegar cada vez más lejos, soltando globos sonda que sirven como repetidores. Así que ya no es necesario tener control por satélite, como lo teníamos con Starlink. Así que hay muchísimos nuevos recursos. Se ha añadido la furtividad en algunos de estos drones. Así que realmente tenemos un ecosistema que se está desarrollando y una aceleración que es fundamental, que es muy importante. Yo lo veo, hablo con estas personas. La camiseta que llevo puesta viene de la unidad, uno de los 3 batallones que realiza ataques de largo alcance. Pronto habrá una entrevista con Casper, uno de sus responsables, que tienen perspectivas, que son muy optimistas. Luego, hay un elemento que es importante. Es la selección de objetivos. Los ucranianos, obligados y forzados, desarrollaron su industria de defensa en lugares muy pequeños, en garajes, etc. Y hay una multiplicación de pequeñas entidades. Entonces, cuando destruyes una, lo que pasa de vez en cuando, ya que los rusos siguen disparando. Aunque la inmensa mayoría de afortunadamente, de sus misiles y de sus, drones de largo alcance, son interceptados. Aún así, algunos logran pasar. Y bueno, cuando destruyes una infraestructura. Y bueno, todos los demás siguen funcionando. La diferencia es que los rusos, además, tienen que atacar de noche, porque de día se les ve. Y hay muchas más, dotaciones de cañones, que pueden interceptarlos. Es mucho más fácil. Así que tienen que atacar de noche, afortunadamente, cuando las fábricas no están funcionando. Así que hay menos muertos. Mientras que del lado ruso, ellos no tienen muchas pequeñas infraestructuras. Tienen enormes fábricas al estilo soviético, que los ucranianos ahora logran atacar hasta a 3.000 kilómetros de distancia, así que obviamente demuestra una gran eficacia de los ataques, donde hay más golpes directos del lado ucraniano que del lado ruso, más volumen de disparos del lado ucraniano que del lado ruso, y objetivos que están menos protegidos del lado ruso que del lado ucraniano. Así que, en general, estamos en una aceleración en el número de ataques ucranianos. ¿Y por qué los rusos hoy en día no logran interceptar todos estos misiles? Que al final de cuentas son misiles de bajo costo. Es exactamente lo que vimos en Irán. Los iraníes lanzaron muchos sistemas de bajo costo, Shahed y otros, contra Estados Unidos y sus aliados en la región del Golfo y los países del Golfo. ¿No tenían los sistemas ucranianos de bajo costo, fáciles de usar, que no cuestan mucho, y que son mucho más eficaces que los sistemas Patriot? Pues bien, los rusos están haciendo lo mismo. Ellos tenían 3 o 4 líneas de protección alrededor de la capital, Moscú. Sistemas Pantsir que disparan misiles en grandes cantidades. Los misiles no siempre dan en el blanco porque no tienen muy buena precisión. Cosas hechas de fibra de carbono o con tecnología furtiva. Un ecosistema que se está formando, que es genial. Así que los rusos también buscan desarrollar estos pequeños interceptores, baratos, como todo el mundo. De hecho, como nosotros, como los estadounidenses. Todos quisieran tener la habilidad de los ucranianos en ese campo. Los rusos están aprendiendo por las malas que, efectivamente, no es tan fácil. Y saben muy bien que sus misiles se están agotando. Sus lanzadores ya han perdido más de la mitad hasta hoy. No pueden producir la cantidad necesaria para enfrentar estos ataques. Los rusos se enfrentan a lo mismo que nosotros enfrentaríamos contra ellos hoy en día. Si los rusos nos atacaran, estaríamos en la misma dificultad que los rusos sufren hoy frente a los ucranianos. Eso es, entonces. Quizá un punto, irónico. Al final, ¿recuerdan al principio de la guerra cuando estaban los propagandistas rusos que se burlaban de la desgracia de los ucranianos que sufrían estos ataques? La única gran diferencia es que los ucranianos, cuando disparan a objetivos legítimos. Incluso cuando es en edificios, en inmuebles, logran golpear el piso en el que hay un responsable de tal servicio ruso, que es responsable de crímenes de guerra, que está identificado, que es atacado. Entonces, está bien, es eficaz, solo acelera las cosas. Y creo que a largo plazo, el objetivo estratégico ucraniano es lograr un colapso.
económico de Rusia. Con un problema. En este momento, el petróleo es más caro por la guerra de Trump en Irán. Si eso se detiene, si el estrecho de Hormuz se reabren, el nivel de financiamiento posible para Rusia volverá a bajar. Mi temor es que los rusos logren resistir hasta el próximo invierno. ¿Y realmente eso? Es necesario que Rusia, económicamente, esté exhausta y decida poner en pausa esta guerra. No será una paz. Será, en mi opinión, como de 2014 a 2022, con un pseudo alto el fuego falso. Una tregua que los rusos violarán todos los días, pero a un nivel mucho más bajo. Porque el próximo invierno, si los ucranianos vuelven a sufrir ataques a sus infraestructuras energéticas, que deberíamos defender de paso, pero no los estamos ayudando a resistir. Y bueno, ahí no estoy seguro de que los ucranianos puedan soportar el invierno. Desde el punto de vista eléctrico, eso significa que la producción de drones, blindados, artillería y municiones ya no podría mantenerse y abastecer el frente al nivel que es necesario. Entonces, esa es realmente mi preocupación. Los ucranianos van a presionar, van a acelerar, van a golpear más fuerte. Algunos de sus aliados también empiezan a ayudarlos en ese ámbito, mientras que son tecnologías que son totalmente soberanas, ya no dependen de los estadounidenses, de todas esas tecnologías. Eso es. La pregunta es, ¿serán lo suficientemente fuertes para hacer que Rusia ceda? Más rápido, que llegue el invierno, es decir, diciembre, enero, febrero, eso. Solo podemos desearlo. Pero cuando los chinos empiezan a decir oficialmente a los estadounidenses, digamos Rusia, la situación va muy mal. Cuando las estadísticas están mal, aún podemos esperar que pronto veamos la luz al final del túnel. Eso es. Espero que les haya gustado. Disculpen la falta de ilustraciones. Quería hacer un video muy rápido también, porque estuve ahí la semana pasada y vi muchas cosas que eran interesantes. Y la moral de los ucranianos está más alta de lo que había visto antes. Incluso en el año 2023, así que eso revela una situación general. Espero que les haya gustado.